Ahí está. Hoy vamos a ver la mujer judía en el mundo de nuestros libros. ¡Ay! ¿En el mundo de qué? De nuestros libros. La mujer judía en el mundo, ¿qué? ¿Ok? Siempre hubieron mujeres judías que se dedicaron a escribir, a redactar, autoras de libros religiosos, hasta mujeres al frente de grandes imprentas, ¿sí? Sin embargo, su posición estaba detrás de las bambalinas, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Bambalinas? ¿Así se dice? Ellas realizaban su sagrada labor desde el anonimato, nadie hablaba, nadie se enteraba. Pero la primera era, o sea, era las cosas naturales, era el recato, ¿ok? Esa es una de las razones por qué era así. El recato para que nadie las mirara, ¿no? Y en segundo lugar, escribir literatura religiosa era un trabajo básicamente masculino, debido a una cuestión, llamémoslo a lo mejor de discriminación, pero no era, o sea, mucha gente lo puede ver como discriminación, pero realmente no era eso, sino que era el inmenso caudal de conocimientos complejos que eso existía en llevar un hogar, no como ahorita que todo es fácil, que tenemos aparatitos y tenemos lavadora y tenemos servidumbre y tenemos mil cosas. Antes no era así. Entonces había tanto trabajo en la casa y tanto conocimiento complejo para llevar. Era una labor que exigía mucha dedicación en el hogar. ¿Ok? Era realmente fundamental para que nuestro pueblo existiera. O sea, y era muy difícil. De ese modo, el recato natural de la mujer le hacía sentir que la actividad era meterse en terreno ajeno cuando se trataba de algo diferente a lo que era el hogar, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran tan sumergidas en su trabajo y las llevaba tanto trabajo y tantas cosas que no les alcanzaba el tiempo. Entonces, cuando dejaban algo del hogar y lo descuidaban para meterse a otra cosa, entonces era como meterse a un terreno ajeno que no les correspondía y se sentían pues como que no puedo descuidar a mis hijos, a mi hogar, a mi todo para hacer otras cosas, ¿ok? Entonces, hay algunas, solo encontramos algunas cosas y en algún nombre o algo así que, o sea, vamos a ir viendo cosas que muy interesantes, ¿ok? Una importante parte que nuestros sabios no deseaban ellos ser autores por sus esposas, o sea, que sus esposas fueran, que ellas hicieran la literatura o que ellas fueran las que escribieran la historia, pero realmente ellos literalmente obligaban, digamos, a extender sobre el papel importante del conocimiento que ellas podían lograr cuando sobresalía. Entonces, digamos, si la Torá nos habla de una mujer, era porque algo muy especial sobresalía no nada más de las mujeres, sino también de los hombres. Eran muchísimas, o sea, era algo muy espectacular, ¿no? Entonces, escribir no era tan solo suficiente, sino también hacía falta imprimir las cosas, difundir las cosas, o sea, imprimir era mucho gasto, digamos, no hablemos de la época de la Torá, sino después, también era mucho gasto imprimirla, eran las impresoras, esas máquinas gigantescas, y era muchísimo esfuerzo y mucha dedicación también, ¿no? Entonces, se ocupaban los esposos y los rabinos
y ellos eran los que eran realmente los autores que vivían en la pobreza, porque no podías vivir de los escritos. Y realmente ahorita también dicen, hay un dicho muy sabio que dicen, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. O sea, que escribir no nos deja, y ahí dice que ni los, no te haces rico de esto, ¿no? Bueno, las mujeres, eran quienes corregían la tipografía y la imprenta y algunos manuscritos de algunas a gran escala. A veces ponían a las mujeres a revisar las cosas. Pero en épocas anteriores de la imprenta, debían pasar infinidad de veces manuscritos con una responsabilidad, porque ahí no había corrección de estilo y no había correctores de cosas, o sea, como ahorita que metes a la computadora y todo te corrige. No, entonces habían esposas de autores que se dedicaban a veces a las cosas técnicas antes de las cosas de las cosas financieras. Ahora, era una dedicación muy, muy, muy incansable, y había muchísima preocupación y abnegación, y cuánto amor a la Torah había. Entonces, habían muchísimas mujeres que eran polifacéticas y se dedicaban a la sagrada labor también de transmitir. Sin ellas, el mundo de los libros no hubiera sido posible, porque las mujeres eran las que revisaban toda la ortografía. O sea, en sus casas, mientras cuidaban a los niños, revisaban. O sea, si hubiera existido la costumbre de que los autores escribieran agradecimiento a sus libros, hubiera estado lleno de nombres de mujeres, porque sin su dedicatoria, o sea, no hubiera salido a la luz, porque ellas eran las que se dedicaban a esto. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay un libro que se llama el Marshall, que él llevaba el nombre de su suegra, Adles, porque no tenía una dedicación, pero sí le puso el nombre de su suegra, como un honor. Era en la familia de Rashi también. El Rashi es el que, los comentaristas de Rashi de la Torá, él es el famoso exegeta bíblico y talmúdico. Muchos comentaristas y legisladores de la halajá aparecen ahí, ponen un dato interesante de las hijas de Rashi, que ellas eran muy, muy, muy sabias también, y también escribieron sobre ellas. Rachel era la hija de Rashi, era Rashi famoso, ¿no? Ella se ocupaba a la correspondencia halágica, o sea, ella sabía las leyes de la Torá de su papá. Cuando el papá no estaba, ella atendía las preguntas de la halajá. O sea, ¿quién sabe las cosas de la halajá en la casa? La mujer. ¿Quién se dedica a la casa en el hogar? La mujer. ¿Quién tiene que saber las cosas? La mujer. También el hombre se debe saber, porque pero él es el que trae la parnasá a la casa. Pero la mujer era la que llevaba el hogar generalmente, y era la que sabía las halajot. Y la hija de Rashi, durante los viajes de Rashi o durante su vejez, muchas de las respuestas que han quedado escritas de su puño y letra fueron bajo la directiva de su padre. O sea, algunas fueron dictadas por su papá y ella las escribía. Y muchas veces ella las atendía. Entonces, uno de estos era, en el Midrash se menciona, que 10 veces dijeron los hijos de Jacob a Yosef: tu esclavo, nuestro padre,
Y Yosef oyó más y permaneció en silencio. A causa de esto le fueron quitados 10 años de la vida. Sin embargo, si nos metemos al Humash, al Pentateuco, dice, hay algo que nos queda sorprendido, que dice, tu esclavo, nuestro padre, aparece solo 5 veces. O sea, Rabbi Yosef de Steinhardt presentó este interrogante ante su cuñado, Rabbi Ishai Berlin, y fue entonces que su esposa, hermana de Rabbi Ishai, respondió. El versículo da cuenta de un intérprete que traducía las palabras de los hermanos de la lengua de Egipto. Así Yosef escuchó 5 veces estas palabras de sus hermanos y 5 más del traductor. Hay un libro, el Zichron Yosef. Rabbi Yosef transcribe novedosos comentarios de su esposa, que se llamaba Kraindl. Uno de los más antiguos textos de los profetas y apócrifos, con notas aditivas, que datan del siglo XII, se encuentra, este libro se encuentra en Cambridge, en Inglaterra. Fue escrito por una mujer que se llamaba Sara, hija de Jabesh de Shamaria. Luego hay el Haberman, el bibliógrafo de Jerusalén, menciona en Kiryat Sefer una serie de mujeres que también se dedicaban a compilar y también corregían libros. En el siglo XV, en Yemen, en Yemenita, en Teimán, adquirió fama una mujer que se llamaba Miriam, hija de, se oye muy chistoso, Banana. Hija de Banana, el escriba. En uno de los libros que le tocó copiar y redactar, ella escribe, si encuentran errores, no me culpen, pues en este momento estoy dando de mamar a mi bebé. O sea, imagínense. Sin embargo, Rabbi Yaakov Shapir, refiriéndose a este manuscrito, escribe que está brillantemente escrito sin error alguno. A pesar de que ella estaba amamantando a su bebé en ese momento, el Rab le pone una estrellita y dice que está brillantemente escrito sin error. En los primeros libros que se imprimieron de los textos religiosos de hebreos, ya en el siglo XVI había una mujer también. Era Reina, la hija de Hanna García Méndez, viuda de don Yosef Nassi. Tras la muerte de su esposo, fundó una imprenta en el Palacio de Valverde, donde fueron editados cerca de 15 libros entre los años de 1593 y 1598. En nuestra época, todo estudiante de Torá ha oído hablar de la viuda de Roim, de Vilna. Ella fue la editora del renombrado Talmud del Vilna, de los Humashim con Mikraot Gedolot, con todos los comentaristas, con 42 comentarios y otras obras monumentales, imagínense. Y luego dicen que las mujeres nos hacen a un lado. No es cierto. Aquí vemos que somos autoras de un montón de cosas. También fue famosa la editora Pesl Balban de Lemberg, quien sacó a luz el prestigioso Talmud de Lemberg y los Humashim y muchos otros libros más. A partir de las emocionantes palabras de Hannah en el Tanaj, en Shmuel, en Samuel 2:1, la mujer judía han sabido volcar sus sentimientos en tefilá y rezos así a Kadosh Baruj Hu. Se sabe de un número de autoras de poesía litúrgica, tefilot, ruegos, 1000 cosas, inmemorables escritos. Haberman menciona a la Rabanit Marzana de Gerona, anterior a la expulsión de los judíos de España, quien es autora de la poesía, quien es bendito, Tamimele y poderoso,
Rivka, la hija de Rav Meir Tiktiner, escribió un libro llamado Meneket Rivka, que incluía también tefilot, que incluía muchísimas cosas, o sea, tefilot, plegarias, comentarios, novedades, leyes, meditaciones, en Yiddish antiguo, también en algunos otros cosas, en plegaria, tenía, y fue editado en Praga en el año 1609. Ahora una pregunta. Dime. ¿Por qué se dice Rabanit? Rabanit ¿Rabanit es la esposa de un rabino o es una mujer que ha estudiado para enseñar? Supuestamente es la esposa de un rabino. Pero, por ejemplo, a mí, yo no, bueno, yo antes, el papá de mis hijos se dedicaba al estudio y me decían también Rabanit. Pero yo no me gustaba y cuando me divorcié me seguían diciendo Rabanit. Y yo dije, yo no soy Rabanit, yo soy Morá. Y yo sí estudié para Morá. Pero hay, por ejemplo, ahorita están en Israel, quieren dar de alta los estudios para mujeres para poder dar, ser rabanit, digamos, ¿no? Digamos, como Morá, como yo, que tengo estudios de Morá, el mismo estudio que tendría, digamos, sería como para rabanit, que quieren dar. ¿Por qué? Porque ahorita está muy, hay muchísimas mujeres que dan clases, muchísimas, pero muchas no están preparadas. Y entonces hay seminarios, hay clases, como yo estudié 2 seminarios estudié. También hay yeshivot para estudiar. Mi hija estudió en un seminar, en una escuela que tiene preparatoria y terminan con el seminar de Morot. O sea, terminan la preparatoria haciendo Morot. O sea, durante toda la preparatoria termina, o sea, y durante todo el año, porque es una escuela, durante toda la vida es una escuela religiosa, van estudiando muchas cosas. Pero si les preguntas a una niña que sale de ahí muchas cosas no las saben. No, y muchas veces las esposas de rabinos no tienen ni idea de nada. No saben nada, Porque exactamente. no han estudiado. Y les dicen Rebbe, Rabinito, lo que sea, y no son nada. Simplemente por ser la esposa del rabino. Exacto. Pero ahora sí quieren hacer estudios. O sea, quieren dar de alta estudios. Besat Hashem. Ojalá Gracias. me validen mis estudios también. Y ya sea rabanita, yo también. En México, ¿sabes lo que es un rábano? ¿Sí sabes? Lo mismo que aquí, un rábano. ¿Ah, sí? Horse Bueno, pues radish. yo voy a hacer la rabanita. Bueno, entonces, también hay una mujer, la autora de Tajinot, que eran ruegos. Ella escribió este libro bajo el seudónimo de Sara Batobim. Sus ruegos eran llenos de emotividad y se difundieron por todos lados. Adquirió una fama impresionante. Luego había otro libro, Las Memorias de Glickl, de Hamilton. Son una obra también maestra clásica y es el mejor reflejo de la vida judía en Alemania en el siglo XVII. Entre ambas guerras mundiales, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Polonia aparecieron varias escritoras religiosas también. Sus artículos eran publicados en Bet Yaakov, en el Journal, bajo la dirección de muchísimas gentes, de Eliezer Gershon, Friedenson, en Lodz. Y bueno, este es un pequeño informe para que vean que las mujeres, a pesar de lo que quieran ustedes decir y que la gente diga que el judaísmo rechaza a las mujeres y las hace mal y las humilla y son machistas, no es cierto. Casi muchas de las mayorías de los libros de la Torá fueron revisados y ayudados a transcribirlos por mujeres. Entonces,
Esto se los traje nada más como conocimiento general, como plática, porque vamos a empezar a ver los libros. Hoy vamos a empezar a ver los libros que Barry me había preguntado el otro día, ¿cuándo vamos a ver los libros? Pues hoy empezamos a ver los libros, pero esto no vamos a terminar hoy con los libros. Hoy vamos a hacer un recuento de una parte, ¿ok? Hoy vamos a ver una parte de los libros. Pero quise enseñarles que las mujeres somos muy importantes, que el judaísmo no nos hace el feo, al contrario, somos importantes tanto en la casa como en la literatura, como en la halajá, porque ¿quién lleva la halajá en la casa? La mujer. La mujer tiene que saber, y a veces, muchas veces, la mujer sabe más halajá que el hombre, porque la mujer pone en práctica la halajá en casa, en la cocina, y el hombre no pone en práctica las cosas. La mujer sí pone en práctica la halajá en casa y en la cocina. Entonces, fíjense qué interesante. O sea, esto yo dije, se los voy a traer para que ustedes vean cuán importante es la mujer. Somos totalmente esenciales en la vida. Los hombres no pueden vivir sin las mujeres. Es verdad, Barry, no pongas eso. A los hombres se les cae la baba por todas las mujeres, por las mujeres. Yo no puedo vivir sin mi mujer, eso sí es cierto. Para eso se hicieron los baberos de los babies, para la baba. Exacto, exacto. Entonces, bueno, vamos a empezar, Bezrat Hashem, con los 5 libros de la Torah. Los 5 libros de la Torah, y no significa que yo sea, ¿cómo se dice eso? ¿Feminista? ¿Cómo se dice? Que yo no me paro en las marchas a defender a las mujeres, ¿ok? Pero soy orgullosamente mujer y amo ser mujer y somos lo máximo las mujeres. Morá, si usted quiere, nos retiramos los hombres y cuando acabe el tema volvemos. No, es más, ustedes tienen la tarea de buscarme una pareja y no me la han traído, ¿verdad? Todos me dijeron que me van a casar, ¿verdad? Ay, bueno, ok, seguimos. En hebreo, los 5 libros de la Torá, los libros de Moshe, son llamados con el nombre de Humash. 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 Esos son los 5 libros de Moisés, de Moshe, ¿ok? Son nada más los 5 libros, es el Humash. Si ustedes escuchan la palabra Humash, son 5. Está escrito los 5 libros de la Torá, son 5 libros de la Torá y se llaman Humash. Un Humash y los 5 Humashim, ¿ok? Pentateuco en colombiano, ¿no? En español. Sí, exacto. Entonces, 5 quintos de la Torah, el Humash significa Hamisha Humshe Torah, Hamisha, Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Hamisha, 5, Humshe Torah. Significa literalmente 5 quintos de la Torah. A pesar de que el término Torah puede referirse a todo el cuerpo del pensamiento judío, porque todo el pensamiento judío es la Torá, ¿sí? El Humash también es como dijiste, el Pentateuco. Esa palabra no es una palabra hebrea, es una palabra griega, que significa pent, que significa 5, teuco significa libro, Pentateuco, 5 libros, ¿ok? La palabra Biblia también es una palabra griega que significa un libro.
La primera traducción de la Torá fue al griego. Por eso se le llamó Biblia. Por eso se le llamó Biblia. Y esta fue, la primera traducción al griego fue en el siglo III, antes de la era actual, cuando el Ptolomeo II, obligó a 72 sabios, 72 rabinos, a realizar dicha traducción. ¿Y qué hizo? Yo ya se los había platicado, ¿se acuerdan? Que los puso en cuartos diferentes para que tradujeran la Torá. Y Hashem hizo el milagro que todos, su cabecita, todos tradujeron la Torá perfectamente igual, idéntico, sin omitir palabra. Imagínense que el milagro. Todos los 72 sabios escribieron igualito. Y esta traducción, ese trabajo que se hizo, obligado por Ptolomeo II, se le llamó Septuaginta. Septuaginta, que significa 70. A esta actividad, bueno, este trabajo de la traducción se le llamó Septuaginta. Septuaginta, 70. Entonces, el nombre de los 5 libros de Moshe se debe a que Hashem dictó el texto completo a Moshe. Él fue quien lo escribió, por eso se llaman los 5 libros de Moshe, de Moisés, porque Moshe fue quien los transcribió. Hashem se los dictó y Moshe lo escribió. Los 5 libros están divididos en 54 secciones. 54 secciones que vamos a llamarle a estas secciones la parashá. Muchos también dicen perashá, pero es más correcto decir parashá. Bueno, también se puede decir perashá, es lo mismo, ¿ok? Estas 54 secciones se leen durante cada Shabbat. Se lee una sección durante Shabbat y, como dije, se llaman parashat y se leen en la sinagoga, en el shul, y a veces se leen 2, como apenas que pasaron 2. ¿Por qué? ¿Por qué se leen 2? Porque en Israel hay una fiesta, cuando hay fiesta, por ejemplo, Shavuot o Pesach, tenemos los 2 días de fiesta nosotros y en Israel tienen 1, entonces se adelantan. Y cuando se adelantan, nosotros nos atrasamos y entonces terminamos juntando así, ¿no? Entonces, el Humash es el libro básico del judaísmo. Es esencial tener una idea general de su contenido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles vamos a ir aprendiendo un poquito de esto. El Rav Zeev Rudman, que es un educador en Jerusalén, con 25 años de experiencia en la enseñanza del Humash en Jerusalén, él es el autor de un ensayo que se llama El propósito de la creación y la atadura de Yitzhak. Él escribió un libro que se llama El propósito de la creación y la atadura de Yitzhak. Entonces, esto, vamos a ver la lista de, en este libro él escribe sobre todo esto, ¿ok? Entonces vamos a ver una lista de los 5 libros de Moshe, de la Torá, con una descripción de cada punto, de cada libro, para que sepamos de qué se trata cada libro, ¿ok? Entonces, en el libro de Bereshit, que es el primer libro, Génesis, Bereshit, Bereshit significa en el principio, ¿ok? El libro de Génesis, Bereshit, en el principio. Aquí trata del origen del mundo. Habla toda la historia del mundo hasta los patriarcas del pueblo de Israel.
incluyendo toda la vida de ellos. Y nos ponemos a ver que son como puras historias de la vida de ellos. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué me importa la vida de ellos? Fíjense qué interesante. Es el primer libro de la Torá y nos hablan de puras historias de nuestros patriarcas. Y nos hablan casi con detalle de la vida de nuestros patriarcas. Ahí incluyen todas las vidas y el desarrollo espiritual del pueblo judío. Hasta la esclavitud en Egipto, cuando Yosef el soñador estaba en Egipto y cuando su papá llegó a Egipto y cuando fueron esclavizados, ¿ok? Pero vamos a ver por qué, y esto yo lo he hablado en la clase de las 6 de la tarde los miércoles, ¿por qué tanto énfasis en la historia de nuestros patriarcas? ¿Por qué tanto énfasis en el estudio de la vida y de su modo de vida? ¿Por qué tanto énfasis en la historia de su forma de vivir? ¿Por qué tanto libro para contarme todas sus vidas? Señores, la vida de nuestros patriarcas es la formación del pueblo de Israel. Es el desarrollo de la vida espiritual del judaísmo. La vida misma de nuestros patriarcas es el patrón, el sello que viene a sellar a todo el pueblo de Israel y a cada uno de nosotros. O sea, es importantísimo el primer libro de la Torá. Aunque en Yiddish se digan parecen bobe maíces, ¿saben lo que significa bobe maíces? ¿Saben lo que es una bobe? Una bobe es una abuela. Son como que relatos de la abuela. Bobe maíces, los relatos de la abuela, es en Yiddish. Okay. Los relatos de la bobe. Bobe maíces. Maíces es un cuento o relato, ¿ok? Podría parecer puras historias y puros relatitos de la abuela. Cuentos y cuentos y cuentos, historias, historias, historias. Dime, Clarita. Perdón, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Por qué hubo tanto énfasis en la historia de la vida de los patriarcas? Pues una, porque es el patrón de la vida de Israel, pero dijiste algo más. Es el sello y el desarrollo espiritual de nosotros, como judío, como pueblo de Israel. Y entonces vemos, fíjense qué interesante, el desarrollo de la vida de todos los patriarcos en la Torá, en el primer libro, es el fundamento, vamos a llamarle la raíz y el fundamento principal de la vida de un judío, de la vida del pueblo de Israel. O sea, no son bobe maíces, no son historias de la abuela, no son relatos nada más, sino que cada uno tiene una historia y es un patrón que se repite durante toda la vida del pueblo de Israel. Por ahí les mandé un video, un audio de la clase de los hijos de Jacob, de las bendiciones. ¿Alguien lo escuchó? Fíjense qué interesante. No sé si han escuchado las otras clases, pero fíjense cómo se va desarrollando y cómo se va repitiendo en nuestra vida. Y seguimos viviendo. Entonces, las enseñanzas, los errores. ¿Por qué? A ver, está escrito, bueno, no está escrito, es un dicho que dicen, los trapos sucios se lavan en casa, la ropa sucia se lava en casa. ¿Aquí también se dice así? La ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué no sacan los trapitos de Jacob y de sus hijos y de Abraham y de Isaac? ¿Por qué no sacan los trapitos y los escriben en la Torá? Todos los errores de nuestros patriarcas están escritos en la Torá. Todo
todos los errores, todos los detalles, sus errores, sus pecados, las cosas más sucias que puede parecer de una familia, de que se fue y se metió con una persona creyendo que era una prostituta, Yehuda, por ejemplo. ¿A quién le importa eso? ¿Quién va a contar eso? ¿A poco tú cuentas cuando te echaste una cana al aire por ahí? ¿A poco los hombres van y cuentan cuando hacen un pecado? ¿A poco vas y cuentas todo lo que haces? O sea, no podemos, o sea, y la Torah nos enseña todo. ¿Para qué? Para que aprendamos de los errores de los demás. Para que aprendamos de los pecados de los demás y no lo cometamos. Para que sea un patrón en nosotros y sea un sello. Para que veamos la consecuencia que tuvo en los actos de los actos. Para que veamos lo que pasó en el futuro, a raíz del acto que tuvieron, a raíz del hecho de que pecaron. Hubieron consecuencias graves, generaciones tras generaciones, después de mucho tiempo. Entonces, nos damos cuenta que sí es importante. Nos damos cuenta que nos lo traen para enseñarnos, que no cometamos errores. Les encargo que escuchen el shiur que dice las bendiciones de los hijos de Jacob, para que vean cómo perdieron el liderazgo, perdieron el reinado por hablar rápido, por actuar rápido, por ser impulsivos, por no saber controlar. Dime. Es el que decías que el primero lo perdió fue porque era más rápido que el agua, el segundo porque fue el segundo, y al Por final... pasiones, por no Por su controlar pasión, sus exactamente. pasiones. Sí, me acuerdo de ese, claro, sí lo vimos. Y es increíble cómo perdieron el reinado, cómo perdieron el ser líderes del pueblo de Israel. A lo mejor no nos hubiéramos llamado Yehudim, nos hubiéramos llamado Reubenitas, porque perdieron el liderazgo. Es impresionante. Entonces, el libro de Génesis, Bereshit, es el origen del mundo. Es la historia del mundo de los patriarcas. Es la base esencial y el fundamento espiritual del desarrollo de la espiritualidad del pueblo judío. Y nos habla desde la creación hasta la era de la esclavitud en Egipto. Y esta parte incluye el propósito de la creación, el jardín del Edén, el diluvio, el pacto de Hashem con Abraham, la Kedat Yitzhak, que fue la atadura de Yitzhak cuando lo iban a sacrificar. Voy muy rápido. La rivalidad entre Esaú y Jacob. Sí, Mora. Mora, un segundito, los repito otra vez, porfa. Las Sí, últimas, como la penúltima y la última. Yo quedé en el pacto de Hashem con Abraham. Perdón. El pacto de Hashem con Abraham. La atadura de Yitzhak. La rivalidad de Esaú y Jacob. Y la historia de Yosef. Entonces, son 8. La primera es la creación. La segunda es el propósito de la creación. El jardín de Edén, el diluvio de Noah, el pacto de Hashem con Abraham, la
Akedat Yitzhak, que es cuando lo ofrecieron, la atadura de Yitzhak o lo ofrecieron en el Corbán, la rivalidad entre Esav y Jacob y la historia de Yosef. ¿Cuál es el último, Mora? Historia de... La historia de Josué, de Yosef el soñador, de José. La historia de José. ¿Sí? Ahora, nos vamos a el segundo libro de la Torá. El segundo libro de la Torá se llama Éxodo. Y en hebreo se llama Shemot. La palabra Shemot significa nombres. Shem, nombre. Hashem Sheli, Shirley. Hashem Sheli, Yehudi, Shendel. Mi nombre Yehudi es Shendel y mi nombre en los papeles soy Shirley. Pero Hashem Sheli, Shirley o Shirley. Hashem Sheli va Bet HaKnesset y mi nombre en el Bet HaKnesset fue, cuando me hicieron Kiddush, fue Shendel. ¿Ok? Y entonces un nombre es Shem, más de un nombre Shemot. Entonces, Yeshli Shte Shemot. Tengo dos nombres, Shemot. ¿Ok? Shem uno, Shemot más de uno. Entonces, este libro se llama Shemot, incluye el relato de toda la esclavitud en Egipto. Aquí nos habla toda la esclavitud del pueblo judío. Y... Mora, una pregunta, perdón. Sí, dime. Es que, digamos que en Bereshit, uno entiende que Bereshit es en principio y pues Génesis creación y como que hay una relación entre los dos nombres, pero Shemot siendo nombres, ¿cuál es la relación con Éxodo? O sea, ¿por qué nombres dentro del Éxodo? Es que en hebreo es una cosa y el nombre de Éxodo no son nombres de nosotros. Acuérdate que fueron nombres babilónicos. Y entonces le pusieron Éxodo porque habla de la salida de Egipto. Pero en hebreo, Shemot, porque se llama, así empieza la perashá, Ele Shemot Bene Israel. Ok. Los nombres así. Y entonces, así, la Torá, acuérdate, los nombres en hebreo no se basan nada que ver con Babilonia. Ya las traducciones tienen que ver. Dime, Clarita. Perdón que te interrumpa. No, pero entonces sigue y ahora me dices, incluye el relato de toda la esclavitud hasta... No, espérate, todavía no, espérame. Vamos ¿ok? Aquí nos habla del relato de la esclavitud del pueblo de Israel, del pueblo judío, ¿sí? El ascenso de Moshe, ¿ok? Cuando sube a ser el líder, cuando recibe el rol, el papel de líder del pueblo de Israel, nos habla de los asombrosos eventos del Éxodo, todo lo que fue la esclavitud y todas las plagas y todos los eventos maravillosos y los milagros de lo que sucedió acá, y la salida de Egipto y los primeros meses en el desierto, o sea, que fueron algo impresionante los primeros meses en el desierto del Sinai. ¿Ok? Ahora, este libro, este Sefer en hebreo significa libro, Sefer, Bereshit, Sefer, Shemot, Sefer es libro, ¿ok? Este contiene Moshe,
nos habla de Moshe como profeta y como líder. Nos habla de las plagas. Nos habla de la partición del mar de los juncos. Nos habla de los 10 mandamientos. Nos habla del becerro de oro, del pecado del becerro de oro. Y los primeros meses en el desierto, cuando van a hacer el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? A ver, Ilan, ¿qué es el tabernáculo? ¿Te acuerdas? Mora, es como el templo movible. Espérame, Juanfer, le pregunté a Ilan. ¿Estás ahí, Ilan? Hello. Jonathan, ¿estás ahí? ¿Qué es el tabernáculo? A ver. ¿El tabernáculo no es el templo? Exacto, pero ¿cuál de ellos? Donde daban las ofrendas. Era móvil. Exacto, el móvil. El que era como Lego, que se armaba. Era el portátil. Exacto, era el portátil, el tabernáculo. El tabernáculo era portátil, era el que llevaban en el desierto a todos lados. ¿Qué dijo eso? ¿Mandé? Templo móvil. Ya, templo móvil. Templo móvil, exacto. El tabernáculo, ¿ok? Y ahora nos vamos al tercer libro. El tercer libro se llama Levíticos. Levítico. Levítico. La palabra Levítico, ¿de qué viene? Alicia, ¿me puedes decir de qué viene la palabra Levítico? Mora, de Levim, la palabra Levítico. Exacto, de los Levim, de los levitas. Exacto. Pero el hebreo no se llama Levítico, no se llama Leví, se llama Baikra. Porque empieza con Baikra. Baikra, Hashem, y ahí llamó. ¿Ok? Y llamó. Baikra es y llamó. Le pusieron el nombre de Levítico por los levitas. Los levitas era la tribu de la cual salió, ¿de dónde? Leví. Uno de los hijos de Jacob se llamaba Leví. ¿Ok? Y de ahí salió el sacerdocio. De ahí salieron los Coanim. De ahí salió el sacerdocio judío, que son los que sirven en el templo. Los Coanim, los que son sacerdotes. ¿Ok? Los levitas, los leviim, eran responsables de ayudar con el servicio del tabernáculo y el mantenimiento de el mismo tabernáculo. Y quien estuvo en la clase de las bendiciones de Jacob, supieron por qué les dieron el servicio de divino. ¿Quién estuvo en la clase de las bendiciones? Que se acuerde por qué le dieron el trabajo de Kedushá, de santidad. ¿Por qué le dieron a ellos, por qué le dieron este trabajo?
¿Por qué les dieron este trabajo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién estuvo en esa clase? Mora, no Ajá. era porque cuando se dividieron las tribus, a ellos en lugar de darle, digamos, un espacio, les dieron el trabajo de la santidad. ¿Pero por qué? Exacto, sí, pero ¿por qué? Mora, porque si no estoy mal es porque ellos tienen que servir a la comunidad para que la comunidad los mantenga, pero ellos tienen que servirle, no pueden buscar ellos mismos sustento, sino la comunidad tiene que servir. ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas? Por su deseo de recibir. ¿Cómo es que era? No recuerdo bien, pero sí me acuerdo que mencionaste. Fíjense qué interesante. Uno puede creer que es fue una bendición que Jacob le dio, pero las bendiciones de Jacob parecen que no son bendiciones, parecería como si fueran maldiciones. Pero porque le señala sus errores, para que corrijan sus errores. ¿Y cuál fue el error de Leví? Fíjense qué increíble. A unos le dieron el trabajo de ser maestros y enseñar la Torá, y a estos les enseñaron que les dieron el trabajo de servir. ¿Por qué? De servir y ayudar a los Kohanim. ¿Saben por qué? Porque eran muy emocionales y se enojaban muy fácil y creaban problemas, estaban juntos. Eran dos hermanos que estaban juntos y juntos creaban problemas. Eran muy, como parecía, juntos son, hay un dicho, juntos somos dinamita. ¿Han escuchado eso? Juntos somos dinamita, porque juntos hacían que todo explotara. Juntos hacían mil cosas, pero separados eran positivos. Uno se dedicaba era muy emocional y el otro también era emocional, pero uno era más espiritual, digamos, y el otro era más en lo material. Y juntos formaban el caos. Y entonces Jacob le dio la bendición de que iban a servir, iban a dar clases, iban a ser transmisores de la Torá, y los otros iban a hacer servicio divino. ¿Para qué? Para calmar sus emociones. Entonces, aquí es una de las enseñanzas que tenemos de nuestros ancestros, de nuestros patriarcas. ¿Cuál es? Controlar nuestras emociones, ¿cómo? Por medio del estudio, por medio del servicio. Si tú tienes carácter duro, si eres muy enojón, si eres muy nervioso, si eres muy explosivo, dedícate un poco a estudiar, dedícate un poco a servir, dedícate un poco a hacer servicio comunitario, dedícate a decir tefilá, dedícate a enseñar, porque es la manera de controlar tus emociones, es la manera de no ser explosivo, es la manera de opacar o aplacar el fuego que puedes tener dentro. Fíjense qué increíble. Entonces de ahí salió los levitas. Los levitas de ahí eran los responsables de ayudar en el servicio en el tabernáculo y también en mantenerlo de una buena manera, de todo perfecto, ¿ok? Entonces de ahí salen todos los descendientes de Aarón. Aarón, que fue ¿quién? El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿ok? Y ellos estarían a cargo de estas tareas después en el templo sagrado en Jerusalén. Entonces, el tema principal de este libro de Levítico, que es Vaikra, ¿cuál es el tema principal? El tema principal son los Kohanim, los sacerdotes, los descendientes de... Mora. Dime. ¿En ese es donde también se encuentra todo lo de Kashrut?
No, todavía no. Aquí nos habla de la formación del templo, del tabernáculo y el servicio del Cohen. Y entonces vamos a ver aquí, entonces aquí nos habla de todos los descendientes de Aarón, el servicio divino, nos habla del servicio y nos habla de la pureza de los Kohanim, nos habla de cómo la entrega, el desarrollo de la entrega del sacerdocio, ¿sí? De los descendientes de Aarón, que Aarón fue el hermano de Moisés, y ellos se dedicaban al servicio del templo, al servicio divino. Y la tradición judía, la tradición yehudí, se refiere a este libro como Torat Kohanim, la Torá de los sacerdotes, las leyes de los sacerdotes, o la Torá o las leyes de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque engloba todo lo que son los servicios del sacerdocio. ¿Y cuáles los puntos que incluyen acá? ¿Cuáles son las secciones que incluyen acá? Son entendiendo los korbanot, todos los korbanot, la santidad y amar al prójimo, porque nos habla un poco de leyes del prójimo, y nos habla de las festividades judías. Sí nos habla de las leyes sí nos habla de las leyes, pero nos va mencionando en las perashot las leyes, o sea, sí nos van hablando de algunas cosas, o sea, está dividido en muchas cosas, porque aquí ya reciben la Torá, ¿ok? Una pregunta. Dime. Unas tribus que se perdieron. De eso voy a hablar en la próxima clase, el miércoles. Y es un tema muy bonito, lo voy a hablar el próximo miércoles, Besrat Hashem. Nos quedamos ahí, ¿te acuerdas de las tribus? Sí, sí. Pues ahí lo voy a hablar. El que quiera escuchar de las tribus perdidas, sobre las tribus perdidas, el miércoles a las 6 voy a hablar sobre eso, Besrat Hashem. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla, dijimos que de los korbanot, nos habla del amor a la santidad y al amor al prójimo, nos habla de las festividades, ¿ok? Y nos vamos al cuarto libro de la Torá. El cuarto libro de la Torá es Números. Y en hebreo se llama Sefer Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. Midbar es desierto y Bamidbar es en el desierto. Midbar, desierto. Bamidbar, en el desierto. Midbar, desierto. Bamidbar, en el desierto. Ajá. Se llama así porque parte con, o sea, en el nombre de babilónico le pusieron números porque empieza con el censo de la población del pueblo judío. Cuando los contaron, el censo, cuando los cuentan en el desierto. ¿Ok? Así le ponen porque cuentan a las cabezas de los Yehudim. Se cuenta cuántos habían quedado vivos, cuántos habían, ¿ok? Cuántos Yehudim salieron de Mitzrayim y cuántos estaban ahí, ¿ok? Y nos habla en hebreo, se llama así porque literalmente están en el desierto. Literalmente. Se relata la mayor parte de los 40 años
durante los cuales el pueblo judío estuvo dando vueltas, vagando, deambulando por el desierto, que estuvieron vagando por el desierto de un lado al otro. Exactamente nos habla de todos estos 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. ¿Ok? Y aquí nos habla del pecado de los espías. Nos habla de la rebelión de Coraj. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos, les mandé la perashá. Y del dúo, ¿cómo le llaman ustedes al dúo de Batman y Robin? No, no era Batman y Robin, el dúo malvado, ¿cómo se llama? Había un dúo, ¿no? De estos, un dúo malvado. Bueno, nos hablan de un dúo malvado que son Balak y Bilam. Balak y Bilam. Y bueno, seguimos con el quinto libro de la Torá. El quinto libro de la Torá se llama Deuteronomio. 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 Y en hebreo se llama Devarim. Devarim. Este libro, este Sefer Devarim, Devarim significa Devarim, viene de la palabra de Daber, de Dibur, de Ledaber, de palabras, ¿sí? ¿Ok? Este libro es una repetición de muchos de los conceptos que fueron enseñados en libros anteriores. O sea, que es el repaso de todas las leyes que aprendieron anterior. Aquí vienen ya más detalladas todas las leyes de Kashrut y todo, que ya se habían mencionado antes, pero aquí se repite. Es como un repaso de todas las leyes y todo antes de la entrada a Eretz Israel, antes de la muerte de Moshe, antes de exactamente la transición de antes de entrar a Eretz Israel, ¿ok? Entonces es una repetición de muchos de los conceptos que fueron enseñados antes, ¿ok? Este libro, este Sefer Devarim, nos habla de los 36 días, los últimos 36 días de la vida de Moshe. Los últimos 36 días de la vida de Moshe y termina con el relato de su muerte. Antes exactamente de estar en la entrada de la tierra de Israel. Momentos antes en la cual la siguiente generación de los judíos ya estaban preparados para entrar a Eretz Israel. ¿Y qué había pasado con las generaciones anteriores? Todos, absolutamente todos, habían muerto. ¿Por qué? Porque tenían la mentalidad de esclavos y Hashem los quería como reyes. Hashem los quería como reyes y no como mentalidad de esclavos. ¿Ok? Y aparte venían con tanta cosa que Hashem decidió mejor limpiarlos, purificarlos, que entren con una mente de grandeza, que entren con mente de reyes, que entren con mente de servir a Hashem con alegría y no con la mentalidad de querer ser esclavo de mi amo, de querer retornar siempre a la esclavitud. ¿Ok? Entonces termina con la muerte de Moshe, exactamente antes de la entrada de las nuevas generaciones, para que ya estaban preparadas para entrar y hacer posesión de la tierra de Israel. Con el nuevo liderazgo de ¿quién? De
Josué, de Yoshua, hijo de Nun. De Josué, de Yoshua, hijo de Nun. Y esta parte, este libro nos incluye, nos habla de las guerras de los judíos, de todos los Yehudim, todas las guerras que pasaron, y habla de Amalequitas, ¿se acuerdan de Amalek que atacó al pueblo? Todo esto, todas estas cosas nos hablan de aquí, de todas las guerras, de todo lo que guerrearon antes de entrar acá. Y nos habla de la Tojajá y la Teshuvá. ¿Qué es la Tojajá? Tojajá es Tojea Ojía Getamiteja, y llamarás la atención de tu compañero, o sea, reprenderás a tu compañero. Cuando tú ves que a tu compañero haciendo algo malo, tienes que reprenderlo, pero no señalar su pecado. Reprenderlo, enseñarle, pero no enseñarle su pecado, ¿ok? ¿Y qué nos incluye acá en esta? Dijimos que también la Teshuvá. ¿Ok? Aquí nos habla de todo lo que puede suceder si nos portamos bien y todo, cómo nos reprenden cuando hicimos cosas malas, y nos recuerdan todas las cosas que sucedieron y cómo uno paga las consecuencias, ¿ok? Y la Teshuvá, el arrepentimiento, cómo nos arrepentimos después del becerro de oro, después de habernos quejado en el desierto por carne, después de quejarnos por agua, después de quejarnos toda la vida, estuvimos quejándonos en el desierto, pues aquí viene la Teshuvá de todo esto del becerro de oro y de todo. O sea, viene la reprimenda y el arrepentimiento también. Y también nos habla de la transferencia del liderazgo de Moshe a Josué, a Yoshua, hijo de Nun. ¿Ok? Pregunta. ¿Aarón entró a Israel? ¿Aarón? No, Aarón también ya había muerto. Yo pensé que Moshe le había trasladado el poder a Aarón. No, Aarón se quedó como sacerdote. Aarón no fue el que le pegó, como que lo castigaron porque le pegó a la roca esa que daba agua y por eso se Fue murió. Moshe. Moshe Ah, fue el que le pegó a la roca. y por eso los castigaron, ¿no? Exacto. Por eso no lo Entonces, dejaron entrar, ¿no? vamos ahora, esto es el resumen. Ahora, para repasar, vamos a ver Génesis, se llama Bereshit, y nos habla de los primeros 2300 años de historia, desde la creación hasta la muerte de José. O sea, nos habla desde los primeros 2300 años de la historia humana hasta la muerte de José. El Éxodo, que es Shemot, nos habla de los años de la esclavitud en Egipto y el primer año en el desierto. Levíticos nos habla, que es Vaikra, nos habla aproximadamente el primer año en el desierto. Luego, Números, Bamidbar, nos habla 39 de los 40 años de vagar en el desierto. Luego, Deuteronomios de Barim son las últimas 5 semanas de la vida de Moshe, más los 30 días de duelo de Moshe. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. ¿Va a poder repetir? ¿Deuteronomio cuándo? ¿Últimos qué? Nos habla de los últimos 5 semanas de la vida de Moshe, más los 30 días de duelo. Ahora, vamos a irnos ahorita el objetivo de la Torá. Se ha escrito mucho sobre cuál es el objetivo del Humash. ¿Cuál es el objetivo de la Torá?
¿Cuál es el objetivo? Es un libro, lo que vimos, ¿no? Hace ratito se los mencioné. Es un libro de historia, de ética o de ley. O sea, ¿qué es la Torá? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué objetivo tiene el Humash? Entonces, de hecho, realmente ha sido un libro más vendido que cada año durante los últimos 3.300 años es el más vendido. Dicen que después de la Torá le sigue Harry Potter, algo así escuché. Pero la Torá es el libro más vendido. Vamos a ver por qué le llaman libro de leyes. O sea, nos están hablando libro de historia, libro de ética, libro de leyes. Vamos a ver por qué libro de leyes. O sea, quizá lo más obvio sea que el Humash sea un libro de leyes, ¿verdad? Pero la palabra Torah significa instructivo, instrucciones. Es decir, contiene cada ley y concepto necesario para tener una vida apropiada judía, tanto individual como comunal, como comunitaria. Se dice que la Torá es la constitución de las naciones judías, o sea, que es una constitución como si fuera el código o la constitución de la vida de la nación judía, ¿ok? Son los ideales de Shabbat, los de la Tzedaká, habla de la centralidad de Israel. De hecho, los 613 mitzvot se encuentran contenidos en la Torá. Los 613 preceptos están contenidos en estos 5 libros. No están en los libros que siguen, están aquí. En estos 5 libros están las mitzvot. Los 613 mitzvot se encuentran en este libro. Se encuentran también, o sea, todas estas leyes, pero uno se pone a pensar, podrían parecer muchísimo más, porque te hablan de derivados, pero las 613, que son las cabezas, digamos, de las mitzvot, que son las esenciales, las primeras, son 613 y se encuentran en la Torá. Y sin este libro, el judaísmo no podría existir. ¿Ok? Ahora, vámonos a por qué se llama libro de historia. Libro de historia, podríamos pensar que más que un listado de las 613 mitzvot, realmente hay docenas y miles de historias intercaladas a lo largo de todo estos libros. Por lo tanto, en cierto aspecto, realmente el Humash también sirve de libro de historia, porque nos viene relatando toda la cronología de eventos de los primeros 2500 años de la existencia humana y nos cuentan todas las historias de cómo se fue desarrollando todo desde el inicio de la creación, todas las vidas de los humanos, ¿ok? O sea que en muchos casos la Torá realiza un esfuerzo para registrar todos los precisos nombres, lugares, eventos, y hay capítulos enteros que se trata de listados de nombres, de generaciones, y te dice, estas son las generaciones, y te dice todo, quiénes fueron y de dónde salieron todos. Y nos viene todo el listado de los nombres y generaciones como o sea, impresionante, es algo increíble. Y está escrito en un versículo que dice, este es el libro de las crónicas de la humanidad. ¿Y dónde está escrito esto? En el Génesis 5:1. O sea que aquí está escrito que es el libro de crónicas de la humanidad.
¿Ok? Ahora, vamos a ver también, le llaman el libro del ADN nacional. ¿Se acuerdan lo que dije yo del patrón de la nación, el fundamento de la espiritualidad del pueblo judío? Vamos a ver. El Humash omite muchísimos detalles, ¿ok? Por ejemplo, cuando Abraham Avinu aparece por primera vez en el libro de Génesis, ¿cuántos años ya tenía? Tenía 75 años de edad. O sea, ¿qué pasó con su vida anterior? No nos habla realmente. Nos hablan los midrashim y cosas que son de la Torah oral. Es una figura más importante de la historia. Abraham Avinu es el personaje principal de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de la historia judía. Y la Torah pasa por alto, pasa desapercibido su infancia y su adultez. Su niñez, su infancia, su juventud, su adultez, lo pasa desapercibido. Por lo tanto, es obvio que las historias que sí fueron incluidas deben tener un objetivo especial que va más allá de su valor histórico, nada más como una historia. O sea, tiene algo que ver. Si la Torah te lo menciona, está escrito ahí, no fue oral, sino que fue escrita, quiere decir que tiene un sentido y tiene algo, tiene un valor. Hay un concepto que se llama maasé. Maasé significa, maasé, el acto, el hecho o la manera de hacer las cosas. El maasé avot significa el acto o el hecho de nuestros patriarcas, los actos de nuestros patriarcas, ¿sí? Maasé avot siman levanim. ¿Qué significa siman levanim? Siman es una señal para los hijos. Levanim, para los hijos. Maasé avot, que significa, vamos a traducirlo, Maasé avot siman levanim, dice, las acciones de nuestros patriarcas o nuestros ancestros son una señal para los hijos. O sea, en un plano, vamos a irnos microcósmico, los eventos que ocurrieron a nuestros patriarcas y matriarcas son un modelo para toda la historia judía, como lo dije anteriormente. Por eso tenemos que poner mucha atención en lo que ocurre toda la historia temprana del primer libro de la Torah, cuando nos habla toda la historia, porque es cuando se determinan los patrones, el ADN, ¿sí? Que son los eventos de la Torah, crean una realidad espiritual, es como el ADN que persiste durante toda la historia judía, que se los dije anteriormente, hasta nuestra fecha, ¿ok? Por ejemplo, la rivalidad de Jacob y Esaú sigue hasta la actualidad y es una de las fuentes principales del antisemitismo. O sea que en otras palabras, la historia se repite. Y en términos teológicos, la historia judía es el destino judío. Luego también le llaman libro de la sabiduría. Libro de la sabiduría. Además de todo esto, cada incidente de la Torá nos ofrece conocimientos invaluables sobre el comportamiento humano. O sea, también se le llama a la Torá, se le llama Torat Haim. ¿Qué significa Haim? Haim significa vida. Torat Haim. Torah, dijimos que es instrucción. Haim, vida. Es el instructivo o la instrucción para la vida. Significan las instrucciones para la vida. De las historias de la vida derivamos aprendizajes sobre cómo comportarnos en la vida. Y estos nos ayudan a guiar y dirigir nuestras vidas.
La Torá es una fuente inagotable que nos enseña cómo ver el mundo, cómo tener mejores relaciones, cómo alcanzar la paz mental, cómo alcanzar la paz espiritual, cómo relacionarnos con el mundo en general. Esas son las enseñanzas de la Torá. A pesar de que los valores de la Torá pueden parecer varias veces irrelevantes frente a todo lo que es el mundo moderno o lo opuesto a la verdad, muchos aspectos externos a la sociedad han cambiado con el pasar del tiempo, sí, pero la naturaleza básica humana no lo ha hecho. Seguimos siendo de carne y hueso, seguimos siendo humanos, a lo mejor se ha cambiado tecnologías y todo, pero nosotros seguimos siendo igual. ¿Ok? Entonces, a diferencia de cualquier libro de psicología, autoayuda o cualquier cosa, la Torá te da la fórmula y la fórmula probada por el tiempo que es beneficiosa para miles de años de análisis para todas las personas. O sea, que toda la fórmula para vivir bien, la fórmula para vivir feliz, la fórmula para ser exitoso está en la Torá. Es la fórmula probada por el tiempo de miles de años y es una práctica que se ha llevado a cabo. Sus lecciones de la Torá, las lecciones de la Torá son eternas, pero los contemporáneos tienen un origen humano y son pasajeros. La Torá es divina y es eterna. Y bueno, también se le llama libro de Kabbalah. Kabbalah, la palabra Kabbalah viene de la palabra lekabel, recibir. O sea, la capa más profunda de la Torá, el Midrash dice que Dios miró en la Torá y creó el mundo. Tal como un arquitecto ve sus primeros planos y luego construye, y el constructor produce una estructura física, así Hashem primero escribió la Torá y luego creó el mundo usándola como plano. En otras palabras, la Torá es la causa y el mundo es el resultado. Como tal, si la Torá no existe, el mundo tampoco existiría. Entonces, cada detalle del mundo existe porque la Torá así lo dice, ¿ok? Entonces, esto es realmente, un resumen de lo que es la Torá, ¿ok? Hay muchísimas otras cosas y después viene la Torá oral. Hay muchísimas cosas más que no me quiero adentrar, pero bueno, ya les di un resumen de lo que es la Torá. Ahora vamos a irnos a lo que es la Torá oral, ¿ok? Mora, perdón, una pregunta antes de pasar a la Torá oral. Dime. Digamos que uno lo que podría decir es que en la Torá está entonces la parte de los patriarcas, pero cuando uno habla también del Tanaj, se supone que está la parte de los profetas, que entonces sería lo siguiente. Sí, eso sería lo siguiente. Eso lo vamos a ver después, la próxima clase. Ah, ok. Ok. Pero eso también es escrito. Eso también se considera, profetas también se considera escrito. Sí. Ah, listo. Es que esa era la duda. Como ya íbamos a pasar a la oral, entonces me quedó la duda. No. Es que ahorita ya nos faltan 15 minutos y ya no me alcanza a derivarme, ¿ok? Pero estamos hablando cómo le llaman a la Torá. O sea, todo lo que es Torá. La palabra Torá implica también todo. O sea, Torá es todas las enseñanzas de la Torá. Todo lo que es todo. O sea, ahorita estamos hablando, ya terminamos lo que son los 5 libros y estamos hablando cómo le van llamando a la Torá, ¿ok? Dijimos que le llaman el libro de las historias, el libro de las leyes, el libro del ADN de la nación, el libro de la sabiduría, también le llaman el libro de la Kabbalah, o sea, le llaman de muchas maneras, ¿ok? Y la Torá, la ley oral,
vamos a hablar de un ejemplo, es que no me alcanza el tiempo, quiero que también hablemos un poquito. Nos vamos a derivar con todos los libros de todo lo que es la ley oral, del Talmud, de la Gemara, de la Mishnah y todo esto, pero no me quiero, que es realmente la Torah oral. Y vamos a hablar de todo lo que es el Tanaj, cómo se divide, ¿ok? Pero esto va a ser ya la próxima clase. Entonces, el principio fundamental de la creencia judía es que toda la Torah, tanto la escrita como la oral, fue revelada por Hashem, ¿ok? La Torah escrita enlista todos los mandamientos, ¿ok? La Torah escrita enlista todos los mandamientos y la Torah oral explica cómo llevarlos a cabo, ¿ok? Es como la explicación. La Torah oral, la Torah escrita es el enlistado de todos los principios, de todas las leyes, y la oral son cómo llevar todas las leyes, cómo llevar a cabo todas las leyes. Morá, y ambas fueron entregadas al mismo tiempo a Moshe arriba. Exacto, fueron entregadas al mismo tiempo arriba, exactamente. Y ya después en el camino, antes de entrar a Israel, Hashem se las iba dictando y las iba también como enseñando a todo el pueblo de Israel, ¿ok? Y bueno, aquí, por ejemplo, los tefilim, nos dicen los tefilim, pero no. Perdón, Morá, vuelva a decir eso, esa parte no me la sabía yo. ¿Cuál? Yo sabía que Moshe había recibido arriba en el monte las tablas, la Torah oral y escrita. Sí, las dos las recibió. No, sí, pero no tenía el conocimiento de que durante el camino también se las estaba repitiendo para que las escribiera. No, para que las transmitiera. O sea, para que los 40 años en el desierto fue la enseñanza de la Torah oral y la escrita a todo el pueblo de Israel. Y Hashem le iba repasando con Moshe durante esos 40 años. Durante esos 40 años era como un repaso de toda la Torah y Moshe iba enseñándole a al pueblo de Israel. Todo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a terminar. No quiero avanzar más. Nada más les quise mencionar esto porque no quiero avanzar más a todo lo que sigue. Porque ya quiero como que corte aquí el tema y seguimos Bezrat Hashem la próxima clase como lo que es el Tanaj, ¿ok? Pero mientras voy a poner, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo o algo? ¿Tiene alguna duda o algo? Sí, yo tengo una duda. Entonces, ¿cuál es el Talmud? Yo creí que el Talmud era lo oral de la... Exacto, sí, exacto. Es lo oral, pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? No quiero que se enreden ahorita, porque quiero que veamos qué incluye cada cosa. O sea, por eso no quise avanzar. Quiero que sea ahorita Torah, ya vimos la Torah completita, y vimos cómo le llaman, y vimos así como que una chispitas o una salpicada de lo que vamos a ver próximamente, pero no quiero enredarlos porque es un tema muy complejo y tiene muchísimos libros que incluye todo esto y no quiero enredarlos, ¿ok? Entonces mejor así terminamos un tema completo que es la Torah, los 5 libros de la Torah, con todo lo que incluye, cómo se llama, cómo lo llaman, cómo es conocido, cómo se nombra, cómo le dicen. Y Bezrat Hashem, próxima clase, vamos a ver ya todos los libros, cómo se van desarrollando y cómo se llaman
y todo el Tanaj, del Tanaj y la Torah oral. O sea, todo lo que es el Naj, la Torah es 5 libros de la Torah, y Naj es Nevi'im y Ketuvim. Nevi'im y Ketuvim son los profetas y los escritos, y que eso lo vamos a ver después, que incluyen y todo, ¿ok? Entonces, voy a parar la grabación. ¿Alguien quiere incluir algo más? ¿Preguntar algo más? Entonces voy a pararla